con la noticia de la impactante muerte del popular actor canadiense Cory Monteith. Conocido por millones de fanáticos en el mundo como Finn en la exitosa serie Glee. Cory, ¿puedes firmar aquí? Cory Monteith era una superestrella mundial. Todos lo conocían como el mariscal de campo de la serie Glee. Y era idolatrado por millones de adolescentes en todo el mundo. Había miles de chicas que salían de cualquier parte. Y lo único que todas ellas querían era conseguir algo de él. Tenía un gran talento para la actuación. Y su cara de chico bueno encantaba a todos. Apenas entraba en una habitación, todo se iluminaba. Todos lo amaban. Pero al mediodía del 13 de julio del año 2013, Cory Monteith fue encontrado muerto en su habitación en un hotel de Vancouver. Tenía 31 años, esto no debió pasar. Durante todo el día, en esta calle de Vancouver, los fanáticos siguen recordando a Cory Monteith. 2 días después, se realiza la autopsia. Los resultados no son concluyentes y comienzan a surgir especulaciones de una peligrosa doble vida. Cory pudo mantener en secreto esta lucha tan personal. Si miran las fotografías de Cory Monteith tomadas días antes de su muerte, pueden ver que está en el mejor momento de su vida. Se ve sano, limpio y se ve relajado. Claramente no tiene la apariencia de alguien que está a punto de morir de forma repentina en la habitación de un hotel siendo tan joven. La pregunta que tengo es, ¿qué estaba pasando en su cuerpo para que muriera tan de repente? Autopsias de Hollywood. Cory Monteith. El doctor Michael Hunter es un patólogo forense de renombre mundial. Ha realizado más de 4.000 autopsias para investigar y revelar causas de muerte. Hoy es el médico forense en jefe de una de las ciudades más grandes de los Estados Unidos. El informe del forense dice que la muerte de Cory fue accidental. Pero ¿cómo un joven con tan buen estado físico puede morir de forma accidental sin estar involucrado en un hecho violento como un accidente automovilístico? Este es un caso complejo, por lo que no solo examinaré la evidencia del informe de autopsia, sino también la evidencia asociada con las declaraciones de los testigos para poder entender mucho mejor cuál era su historia personal y también descubrir qué fue lo que salió mal. ...6 de julio del año 2013... ...una semana antes de su muerte. Cory se registra en el hotel Fairmont Pacific Rim... ...en el centro de Vancouver. Acaba de llegar de Los Ángeles... ...después de haber grabado la 4ª temporada de la exitosa serie Glee... ...y volvió a su país de origen para descansar. El ahora millonario actor dejó a su novia y coestrella Lea Michele en los Estados Unidos y planea hacer senderismo y encontrarse con amigos. Puedo ver en los informes que, al momento de su muerte, físicamente Cory estaba en forma, sano, tonificado, medía 1,92 m, era delgado. Tenía el peso adecuado para su estatura y era atlético. No hay señales de trauma, moretones o evidencia de otras lesiones. No hay nada en este informe que sea preocupante. Cory Monteith nació en Calgary, Alberta, el 11 de mayo del año 1982. Era el hijo menor de una decoradora de interiores y un soldado. Su infancia fue feliz. Pero a los 7 años, los padres de Cory decidieron separarse. Después del divorcio, Cory no veía mucho a su padre y tenía problemas en la escuela. Me di cuenta de que tuvo una infancia muy difícil. Había una profunda sensación de pérdida en su corta vida. Y esa sensación de pérdida fue porque su padre no estuvo presente. Eso siempre le dio vueltas en la cabeza. Le damos la bienvenida a Cory Monteith. En una entrevista en el año 2011, 2 años antes de su muerte, Cory explica el impacto que esto tuvo en su vida escolar. All of a sudden I was like, I'm gonna be this bad kid. And other kids are gonna be like, oh, he's the bad kid, and so he's cool, and so they'll want to hang out with me. Una vez él me dijo, creo que la secundaria no era lo mío. Yo quería ser un vándalo.
A los 16 años, finalmente dejó la escuela. Tuvo varios trabajos, entre ellos como constructor, en ventas telefónicas y conduciendo taxis, hasta que un amigo le sugirió que probara como actor. La profesora de actuación, Jackie Casey, supo que tenía talento desde el momento que lo conoció. Recuerdo una conversación que tuve con otra directora de casting y ella me dijo, Jackie, ¿ya conociste a Cory Monteith? Y le dije, sí, es un joven talentoso. Y ella me dijo, ¿crees que él algún día será una estrella? Y le respondí, por supuesto, claro que será una estrella. Pero fue después de 8 años, en el 2009, que Cory tuvo su gran oportunidad tras audicionar para una nueva serie de televisión llamada Glee. Glee era una serie en la que tenía que cantar y bailar. Algo que Cory nunca había hecho y estaba consciente de eso. Pero él era músico y tocaba la batería. Cory consiguió el papel principal como Finn Hudson, el atlético y carismático mariscal de campo. Cuando consiguió el papel en Glee, ni siquiera creía en sí mismo. Pero pronto olvidó todos esos temores. El piloto fue visto por casi 10 millones de espectadores y la primera temporada ganó 37 premios. En mi experiencia, una de las pocas razones por las que una persona tan joven y sana muere de forma tan repentina es por una cardiopatía congénita. Lo que esto significa es que si su corazón estaba bajo mucho esfuerzo, pudo haberse detenido sin previo aviso. 8 de julio del año 2013, 5 días antes de su muerte. Cory realiza una dura caminata de 4 días a través de la costa suroeste de la isla de Vancouver. Solo aquellos que están físicamente preparados pueden seguir este sendero de 48 kilómetros a través de la naturaleza. Cory era una persona que disfrutaba estar al aire libre. Amaba la naturaleza, salir a caminar y le encantaba practicar con su snowboard. Según el informe, queda claro que él era físicamente capaz de realizar esta caminata. El forense no encontró ningún problema subyacente en su corazón ni defectos arteriales que pudieran causar que su corazón se detuviera, por lo que puedo descartar una cardiopatía congénita. Pero el Dr. Hunter encuentra algo sorprendente. Puedo ver en el informe del forense que se encontró alcohol en su torrente sanguíneo. Y aunque esto no es nada de lo que haya que preocuparse, es algo sorprendente ya que el mismo Cory aseguraba que él no era bebedor. Durante todo el tiempo que lo conocí, nunca lo vi beber. Él no bebía nada. Nunca. En cambio, yo siempre estaba bebiendo. Salía todo el tiempo. Y él estaba con nosotros hasta el final. Y él siempre se mantuvo firme. Y él era feliz, muy feliz estando sobrio. A diferencia de lo que sus amigos piensan, los informes dicen que Cory había asistido a una serie de sesiones de rehabilitación durante su vida y es evidente que Cory Monteith tenía problemas con el abuso de alcohol. Año 1995, Victoria, Columbia Británica. Cory, de 13 años, hace lo de siempre, faltar a clases y emborracharse. En el futuro, revelaría su problema con el alcohol a la prensa. Bebía decenas de cervezas durante toda la noche. Y por supuesto él terminaba completamente borracho. No te la tomes toda, Cory, te hará mal. Se dio vuelta. Cuando los niños experimentan un trauma, siendo jóvenes, eso, como bien sabemos, puede generar un impacto significativo en su vida, tanto en términos de la salud emocional, mental, resiliencia, depresión y problemas con las adicciones. De hecho, sabemos que cuanto más trauma experimenten, más probabilidades tienen de convertirse en adictos. Cory declararía: tomé muy malas decisiones. Estaba fuera de control. Beber en exceso en la infancia puede generar daños que son irreversibles en 2 áreas particularmente vulnerables del cerebro. El alcohol altera la actividad de los circuitos neuronales del hipocampo,
el cual es el responsable de la memoria y el aprendizaje, y de la corteza prefrontal, vital para la planificación, el discernimiento y la toma de decisiones. El consumo excesivo de alcohol a una edad muy temprana puede generar daños, causar adicción y puede ser fatal. En el año 2001, la madre de Cory se vio obligada a intervenir y envió a su hijo de 19 años a rehabilitación. Al salir, Cory se alejó del alcohol y tuvo la oportunidad de estudiar actuación. Hi there, I'm Cory Monteith, and here's Joe McLeod. Hi, I'm Joe McLeod. Cuando Joe McLeod lo conoció 5 años después para trabajar en la serie de MTV Kaya, Cory había cambiado su vida. Cuando conocí a Cory, él llevaba unos 7 u 8 años sobrio, sin beber. Él me habló de su pasado oscuro y honestamente nunca le creí. Siempre pensé que lo estaba inventando. Incluso rodeado de tentaciones, Cory siempre se mantuvo firme. Había terminado la primera o segunda temporada de Glee y todos los del elenco fuimos a una fiesta en su casa. Había muchas personas, una gran piscina y todos se estaban divirtiendo. Había mucho alcohol dando vueltas, mucho alcohol. Pero ahí estaba Cory, con una cerveza sin alcohol en la mano, ¿sí? Y ahí estaba divirtiéndose y compartiendo con todos. Lo hablábamos de vez en cuando, pero siempre parecía algo que había dejado en el pasado, siempre. Después de que la primera temporada de Glee fuera emitida en junio del año 2010, Cory se había convertido en una gran estrella y comprendió la importancia de mantenerse sobrio. Una vez le pregunté, ¿estás viviendo en Los Ángeles? Tienes todo tipo de tentaciones. Vas a muchas fiestas. ¿Cómo logras mantener el rumbo? Y él me dijo, solo me enfoco en el futuro. Ya probé de todo y mis días de fiesta se acabaron para mí. Pero, ¿la noche de su muerte acaso Cory tuvo una recaída y bebió hasta morir? El informe toxicológico muestra que tenía un nivel de 0.13% de alcohol en su organismo, por lo que solo está moderadamente intoxicado. Este nivel es insuficiente para haberlo matado. Pero, un joven sano de apenas 31 años no muere así nada más en una habitación de hotel. Hay más cosas en este informe de autopsia que pudieron causarle la muerte. Ya descarté un problema congénito del corazón, el asesino obvio de una persona saludable como Cory. A pesar del aparente éxito de Cory en su larga lucha contra el problema de la bebida, se encontró alcohol en su organismo, pero no era suficiente como para haberlo matado. Así que sigo buscando la causa de su muerte. 11 de julio del año 2013. 48 horas antes de su muerte. Cory salió de compras. Pero no fue a un lugar común y corriente. Está en una tienda especializada en la venta de artículos para fumadores. Antes de irse, Cory compra una pipa de cristal. El informe del forense entrega una pista de por qué pudo haberla comprado. El informe del forense dice lo siguiente. El señor Monteith tenía antecedentes de abuso de drogas ilícitas. En una entrevista con la revista Parade en el 2011, 2 años antes de su muerte, Cory dejó al descubierto su oscuro pasado. Confesó que cuando era adolescente, su puerta de entrada a las drogas fue la marihuana. Pero pronto comenzó a consumir otras drogas mucho más potentes. Consumió éxtasis, cocaína, metanfetaminas, incluso abusaba de medicamentos con receta. Es muy amable. Gracias. ¿Acaso
Cory compró esta pipa para fumar drogas, como crack o tal vez metanfetaminas? El crack es una de las drogas más adictivas y es altamente peligrosa. Inunda el cerebro con dopamina, que es un neurotransmisor asociado con el placer. La cocaína se mezcla con agua, bicarbonato de sodio o amoníaco para crear una droga más potente que luego será fumada. Una vez que los vapores son inhalados, quien la consuma experimentará una sensación de euforia inmediata e intensa. Pero, una vez que los efectos de la droga comienzan a disminuir, el consumidor querrá conseguir más. Y una sobredosis puede causar inconsciencia, derrames o infartos, causando la muerte. No habría sido la primera vez que Cory tuvo una sobredosis. En el año 1997, con solo 15 años, su adicción a las drogas dio como resultado un código azul, que corresponde a un paro cardiorrespiratorio. Y como Cory admitiría después, tuvo suerte de sobrevivir. Al año siguiente, sus adicciones lo llevaron a las calles. Cory estaba tan desesperado, él estaba tan obsesionado por consumir drogas, que a su propio bienestar no le daba ninguna importancia. Cory dormía en las calles y le robaba a su familia para conseguir dinero, y así comprar cualquier droga que estuviera a su alcance. En el año 2001, a los 19 años, Cory recibió un ultimátum de su familia. Si no dejaba las drogas, presentarían cargos criminales. Cory decidió rehabilitarse. Star of MTV's Kaya. What's going on, Cory? Oh, this Spencer. Para el año 2006, Cory había cambiado completamente su vida y tenía un papel principal en Kaya, una popular serie de televisión sobre un grupo de músicos talentosos. Su coestrella, Joe McLeod, se llevó bien con Cory desde el principio. Que estuve con él, lo vi sobrio y estoy seguro que no consumió droga. What are you gonna do, Gunner? Me sorprendió muchísimo que alguien que había tenido problemas con las drogas pudiera superar todas esas dificultades, presionar el botón de reinicio y continuara con lo que lo apasionaba. Siento que eso fue admirable. Un gran logro. Hi. You having a good time? Having a pretty good time, Joe. Morning at the VMAs. Just woke up, drinking a Pepsi Cola, having a good time. Pero como indica el informe del forense, Cory había recaído. ¿Pudo ser posible que sus adicciones fueran las responsables de su muerte? Cory no tenía marihuana, éxtasis, cocaína ni metanfetaminas en su torrente sanguíneo, por lo que sin importar cuál fuera su intención con la pipa de cristal, esta no jugó un papel en su muerte. Pero el Dr. Hunter encuentra pruebas que podrían explicar la muerte de Cory. Es evidente que en las semanas previas a su muerte, Cory estaba teniendo una batalla mortal contra sus demonios. Cory Monteith no era quien parecía ser. Debajo de ese exterior limpio, había una vida marcada por el alcohol y las drogas. A pesar de haber ganado la batalla contra su adicción al alcohol, la noche en que murió estaba bebiendo, pero no a un nivel que lo habría matado. No hay ninguna evidencia de que Cory consumiera alguna de las drogas que usaba en su juventud, como cocaína, éxtasis o metanfetaminas, por lo que la razón exacta de su muerte sigue siendo poco clara. Es la tarde del 11 de julio del año 2013, 36 horas antes de la muerte de Cory. Está cenando con unas amigas cercanas, su agente, Elena Kirchner, y la directora de casting, Maureen Webb. Después de hablar sobre su futuro, Cory opina sobre las nuevas formas de apoyar a Project Limelight, una organización de caridad para niños que ayudó a fundar el año anterior. Según Maureen Webb, Cory estaba de muy buen humor en una noche en la que abundaron las risas. Antes de salir del café, Cory posa para unas fotografías. Sube una de ellas a su perfil de Twitter.
Esta es la última fotografía de Corey con vida. En el informe policial, el Dr. Hunter encuentra otra pista inquietante. Cuando la policía registró su habitación, no encontraron evidencia de que fuera un crimen, pero sí encontraron en una mesa cerca de su cuerpo una cuchara con aparentes residuos de droga y una aguja hipodérmica. Corey comenzó a usar drogas intravenosas después de dejar la escuela a finales de los años 90. Recuerdo que él me dijo que era un adicto a la heroína en la adolescencia. Y la verdad no le creí. ¿Heroína? De todas las drogas, esa es la que uno considera tabú. ¿Piensas en la película Trainspotting o en cosas así? ¿O piensas en drogadictos bajo un puente y en ese tipo de personas? Y como saben, Corey no era así. Verano del año 2012, un año antes de la muerte de Corey. A los 30 años, después de 10 de actuar como un adolescente sobrio, Corey quiere liberarse. Me comentó su preocupación sobre ser encasillado. Él no quería que toda su carrera solo se basara en el papel del atleta o el típico chico bueno, porque tuvo todos esos papeles desde siempre. Definitivamente buscaba algo más. 2 años antes de su muerte, reveló sus frustraciones con el papel de Finn en la televisión canadiense. People have always made a lot of assumptions. You know, you see this young All-American quarterback-looking dude on the show, and you just immediately make assumptions. And I think people started really identifying me with those assumptions, which is the media, and I understand that. But at the same time, I felt like I had to step in at some point and relate to people my experience and relate to people the truth of, my life and where I come from. Una de las cosas que es muy importante para la mayoría de los individuos es sentir que la persona a la que están interpretando tiene al menos algún parecido con mis propios valores. Pero si me piden que cante canciones bonitas y tenga los dientes y el cabello perfectos, entonces, mientras eso tal vez funcione en un principio, al final siento que estoy vendiendo una mentira. Y en el caso de Corey, él era alguien muy auténtico, era alguien que no quería hacer eso. Corey pudo escoger entre varios papeles. Pero para sorpresa de todos, se sintió atraído por una película de bajo presupuesto llamada Mechanic, donde interpretó a un adicto a la heroína que vivía en las calles, casi retratando su propia vida. Corey se sumergió en el papel. El papel de Corey en Mechanic era un papel muy oscuro y difícil, que requería de un actor de método. Pero este tipo de actuación significa que debes vivirlo y sentirlo. Y si alguien hiciera este papel, incluso en un estado mental perfectamente feliz y sano, en el mejor de los casos, esa persona se esforzará por lograrlo. Pero si interpretas un papel que desencadena experiencias muy difíciles, especialmente cuando eres el tipo de actor que se toma las cosas muy en serio, va a ser emocionalmente complicado. Cuando Corey estaba a punto de grabar la película, los periódicos afirmaban que ya había empezado a consumir heroína. Esta fotografía, tomada un año antes de su muerte, en julio del año 2012, supuestamente muestra marcas recientes de aguja en uno de sus brazos. El 1 de octubre, meses después de terminar la película, había pruebas de que Corey seguía consumiendo heroína. Recuerdo que una vez, a principios del año 2013, recibí una llamada de un amigo que teníamos en común. Me dijo que habían encontrado drogas y otras cosas en su cuarto. Y creo que esas cosas eran agujas. El Dr. Hunter cree que la antigua adicción de Corey a la heroína pudo ser la responsable de su muerte. Las pruebas toxicológicas confirman que se inyectó drogas la noche en que murió. De hecho, muestran que había 6-monoacetilmorfina en su sistema, que también se conoce como 6-MAM, un subproducto de la heroína.
La heroína es una droga hecha con morfina, la cual es extraída de la amapola. Usada recreativamente, la heroína libera un neurotransmisor llamado dopamina, el cual actúa sobre el centro de placer del cerebro, generando una intensa y placentera sensación de euforia. Cuando se inyecta, la heroína causa una liberación rápida e intensa de dopamina, y esto aumenta la probabilidad de adicción. La heroína es una droga que puede llevarte a lugares muy oscuros. Y siento que en el caso de Cory, la heroína parecía ser algo tan personal que él se lo escondió a todos. Creo que el hecho de que muchas personas cercanas a él tal vez no lo supieran, realmente muestra lo privado y oscuro que era esto para Cory. El Dr. Hunter sospecha que Cory estuvo consumiendo heroína al menos un año antes de su muerte. Cory era claramente un drogadicto experimentado y sabía perfectamente cuánta droga podía tolerar. Y esto hace que me pregunte si una dosis de heroína habría sido suficiente para matarlo. ¿Había algo malo con la heroína? ¿Acaso la droga fue mezclada con algo más venenoso y esa es la razón por la que Cory murió? Recuerdo que desde el principio oí algunos rumores que decían que tal vez fue un mal lote de heroína. En el centro de Vancouver, en un vecindario conocido por su peligrosa vida callejera, hay un nuevo peligro, el fentanilo. El fentanilo es un potente opioide sintético, usado para tratar el dolor severo, asociado al cáncer y a cirugías mayores. Es 100 veces más potente que la morfina. Si la heroína se mezcla con fentanilo y se inyecta sin saberlo, eso deja a la persona en un enorme riesgo de sufrir depresión respiratoria y finalmente causar la muerte. Esta droga se apoderó de Vancouver. Desde el año 2011 hubo un aumento en las muertes relacionadas con fentanilo. En los primeros 4 meses de este año, 23 personas murieron. Este informe se emitió solo 6 semanas antes de la muerte de Cory. El informe del forense demuestra que no había fentanilo en su organismo cuando Cory murió. Así que aún estoy buscando la causa exacta de su muerte. Cory se inyectó heroína la noche en que murió, pero para mí eso no explica su muerte. La cantidad de heroína en su sistema no era la suficiente para matarlo. Y tampoco fue una víctima involuntaria de un lote contaminado de heroína como muchos creyeron. Es la tarde del 12 de julio del año 2013. Aproximadamente 10 horas antes de su muerte. ¿Salud? Cory está en su habitación del hotel con 3 amigos. ¿Dónde lo dejé? Me gusta, sí. Hay evidencia de que, a pesar de que fue una reunión de Alcohólicos Anónimos esa semana, Cory había vuelto a beber. Me gusta. ¡Salud! ¡Salud! El informe del forense dice que había 2 botellas de champaña y se encontraron muchas copas en una mesa cercana en la habitación. Y como sabemos, se encontró alcohol en su cuerpo. ¿Debería usar esta? Sí, me encanta. ¿Estás seguro de querer usar eso? ¿O esta? Sí. Claramente, sus adicciones habían vuelto. ¿Salud? Sí, salud. La idea de que una persona que sufre de adicción diga, ¿saben qué? Ya no seguiré haciendo eso. Y una vez que lo hacen, entonces se vuelve más fácil. Es ridículo, no es fácil. Hay partes del cerebro que tienen que ver con el aprendizaje y la memoria, que aprenden y recuerdan que eso los hace sentir bien. ¿Salud? Por la amistad. Salud. Por eso las personas que son adictas siempre dicen que están en recuperación en lugar de recuperados, porque es algo con lo que tienen que lidiar día tras día. ¿Una foto? Sí. ¡Salud! 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 Vamos a bailar, ¿qué les parece? Sí, me encantaría. Es un problema que otras personas comenzaron a notar. 28 de marzo del año 2013,
Fox Studios, Los Ángeles. 3 meses y medio antes de su muerte. Todos estamos preocupados. Corey está hablando con el creador de Glee, Ryan Murphy. Creemos que deberías dejar la serie. Corey muchas veces llegó tarde a trabajar. Y los demás empezaron a sentir, por el olor de su aliento, que algo pasaba y que tenía problemas. Sabemos por varias fuentes que a veces se bebía una botella de whisky en menos de 1 hora. Y seguía bebiendo hasta desmayarse. Pero Murphy no solo está preocupado de su problema con el alcohol. También sospecha que Corey está consumiendo drogas. Para su sorpresa, Murphy le dice que lo sacarán del programa, a pesar de que aún deben grabar 2 capítulos más. Cuando te dicen que ya no puedes hacer algo que además hacías bien y que ya no podrás hacerlo más, sin previo aviso, debido a tu adicción, eso sería muy difícil para cualquiera. Porque si lo piensas bien, ese era un programa muy importante internacionalmente. Y si el ritmo de tu vida cambia y todo el mundo lo sabe, entonces es un doble golpe. Y es por eso que cuando hay cambios tan grandes como este en la vida de un actor, es que muchas veces lo vemos luchando. 10 p.m., 12 de julio del año 2013. 6 horas antes de su muerte. Corey está en Portside Bar, al este de Vancouver, a solo unos minutos de su hotel. Los informes aseguran que está bebiendo. Que lo sacaran de Glee no era lo único que daba vueltas en su cabeza. Según sus amigos, su relación de 1 año con Lea Michele, su coestrella en Glee, estaba en problemas. ¿Acaso Corey estaba ahogando sus penas? Sabemos que en el momento de su muerte, había una cantidad moderada de alcohol en su organismo, pero Corey pudo haber bebido más. El cuerpo puede metabolizar hasta unos 0.2 miligramos de alcohol por hora, y ese es el equivalente a una copa de vino o una botella de cerveza. Por lo que aunque puede que no haya bebido demasiado, puede haber estado intoxicado antes de volver a su habitación del hotel. La noticia de la muerte de Corey es difundida. Hollywood llora la pérdida de una brillante y joven estrella, Cory Monteith, quien alcanzó la fama en Glee. El actor de 31 años fue encontrado muerto ayer por la tarde y su causa de muerte aún no se determina. Esto no es real. No puedes decirme esto. No puedo creer que me digas que él está muerto. Lo único que pensaba era, esto no puede estar pasando. Recuerdo que me dolió mucho. Dolió oír esa noticia. No podía creerlo. Fue un día muy triste. Fue un día muy oscuro. Mi instinto, mi reacción inmediata fue... No puede ser, esto fue un accidente. No había señales, ni ningún tipo de evidencia que indicara que Corey había vuelto a sus malos hábitos. Cuando el cuerpo de Corey fue llevado para su autopsia, los resultados iniciales no fueron concluyentes, por lo que se le realizaron pruebas toxicológicas. El papel de la heroína en su muerte no puede ser ignorado. Pero para mí, la razón de su muerte se encuentra en otra parte. Durante los últimos meses, la vida de Corey había tomado el giro equivocado. Lo habían sacado de Glee. Su vida personal estaba en crisis. Y la noche en que murió, estuvo bebiendo alcohol y se inyectó heroína. El Dr. Hunter ahora siente que tiene pruebas suficientes para explicar la muerte de Corey. Está claro que Cory Monteith tenía una compleja relación con las drogas y el alcohol, que se remonta a su adolescencia. Pasó por múltiples etapas de rehabilitación, seguido de períodos en los que se mantuvo sobrio. Pero durante el último año de su vida, se vio enfrentado a problemas que para él parecían insuperables, por lo que su juicio se debilitó y volvió a recaer una vez más en el alcohol y la heroína.
y ambas drogas fueron encontradas en su organismo la noche en que murió. Pero creo que esto no lo habría matado si no hubiera sucedido un hecho cruel. Cuando Corey fue expulsado de Glee, a finales de marzo del año 2013, 15 semanas antes de su muerte, él fue inmediatamente a rehabilitación. Al ingresar, le envió a sus millones de seguidores este tuit optimista. ¡Qué hermoso día! Por fin veo las cosas con claridad. Puedo ver que estuvo 28 días en rehabilitación, y cuando salió de inmediato escribió otro mensaje para que todos supieran que estaba bien. El Dr. Hunter cree que el mes que Corey estuvo en rehabilitación es fundamental para comprender cómo murió. Aquí ocurrió una trágica ironía, y es que el riesgo de sufrir una sobredosis de drogas es algo que aumenta dramáticamente los primeros meses después de la rehabilitación. La evidencia sugiere que Corey habría consumido heroína por al menos un año antes de ir a rehabilitación. Cuando salió, el 26 de abril, 11 semanas antes de su muerte, estaba totalmente limpio. Pero al volver solo a su hotel, en las primeras horas del 13 de julio del año 2013, el deseo de Corey de consumir heroína se apoderó de él. Después de un mes de rehabilitación, Corey perdió toda la tolerancia que había desarrollado debido a su uso prolongado. Cuando alguien deja de consumir drogas opioides, la tolerancia comienza a disminuir, y si vuelven a consumir esa droga al mismo nivel de antes, eso puede resultar en consecuencias tóxicas y mortales. La dosis a la que Corey estaba acostumbrado 3 meses antes tuvo un efecto mucho más potente en ese momento al debilitar su sistema nervioso, que es el que controla la respiración. Corey no había considerado el efecto de otra droga que ya estaba en su organismo. Corey no sabía que su sistema nervioso central ya estaba debilitado a causa de la cantidad de alcohol que había consumido durante la noche. En cuestión de segundos, después de inyectarse la heroína, estas dos drogas combinadas redujeron su capacidad para respirar, porque a medida que al corazón se le hace más difícil bombear sangre rica en oxígeno hacia el resto del cuerpo. Finalmente, fue la combinación de alcohol y heroína lo que lo mató, y no la heroína por sí sola. Por lo tanto, el forense concluyó que la muerte de Corey fue un accidente. Tengo la sensación de que fue algo de solo una vez. Tengo la sensación de que él pensó que podía hacer eso solo una noche. Pero eso era lo único que se necesitaba. Una noche muy desafortunada. Es una lástima que tuviera que pasarle a él. Las semanas que Corey estuvo en rehabilitación tal vez dejaron su cuerpo limpio, pero las raíces psicológicas de sus adicciones, con las que luchó por casi 2 décadas, nunca se fueron. Corey vivió en silencio con una enfermedad, y yo nunca supe cómo todos esos demonios afectaban su vida. Tenía un corazón tan enorme y siempre fue una gran inspiración para todos a su alrededor, que para uno era imposible evitar querer darle todo. Solo por su personalidad, Corey se habría convertido en una gran estrella, y por las razones correctas. Oh, wait, look at that. It's Corey Monteith.
2 años antes de su muerte, Corey esperaba que su historia fuera una inspiración para todos quienes luchan contra una adicción. You know, if I can, through my experience, shed light on the way out of a difficult situation that I know many kids are experiencing, you know, just like I did when I was a teenager. I mean, that's huge. Bye, guys. Showtime, brother. See ya. Showtime. Pero en la cima de su carrera, el nombre de Corey se sumó a la larga lista de celebridades de Hollywood que sucumbieron ante una adicción. Es un accidente trágico, pero lo que la muerte de Corey revela es que es muy peligroso mezclar drogas diferentes, incluso en niveles tan bajos.